Tailandia es uno de los actores económicos más importantes del sudeste asiático. No solo es una de las mayores economías de la región, sino que también es un proveedor esencial de algunos de los bienes más esenciales y menos apreciados del mundo. Está situada estratégicamente a lo largo de las rutas comerciales más transitadas del mundo y se ha convertido en un centro sorprendentemente popular para una nueva era de mano de obra que va en contra de la tendencia de la migración global. Pero lo verdaderamente notable de Tailandia es que sigue creciendo. Entonces, vamos, exploremos el planeta. Ahora bien, para una economía en desarrollo e industrialización, esto puede no parecer demasiado sorprendente. Sin embargo, hay muchas economías en el mundo actual que deberían ser muy exitosas debido a sus dotaciones de recursos naturales, su gran fuerza laboral, sus excelentes posiciones geográficas o simplemente porque tienen industrias importantes que todavía no lo son. Tailandia, por otro lado, ha sido uno de los países políticamente más inestables del planeta. Durante el último siglo, el pequeño país ha tenido un promedio de 2 golpes militares cada 10 años. Su gobierno ha sido golpeado más veces que reelegido pacíficamente, lo que hace que la gestión de los asuntos económicos sea difícil, por decirlo menos. Más allá de esto, el país fue una de las economías regionales más afectadas por la crisis financiera asiática, la crisis financiera mundial y la pandemia de COVID, pero su perspectiva de crecimiento general sigue siendo relativamente positiva. Entonces, ¿qué ha hecho que la economía tailandesa sea tan extrañamente resistente a estos desafíos económicos? ¿Qué ha impulsado la ronda más reciente de crecimiento? Y por último, ¿será tan fácil superar el conjunto actual de desafíos? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos poner a Tailandia en la clasificación de economía explicada. Hay algunos desarrollos históricos que vale la pena mencionar que la hacen única en comparación con sus vecinos. Aparte de unas pocas invasiones pequeñas aquí y allá, el país es el único territorio del sudeste asiático que evita el dominio colonial directo. Además, al mismo tiempo que actuaba como zona de separación entre las colonias francesas y británicas, logró actuar como centro de comercio. Y después de la apertura del Canal de Suez, Tailandia se convirtió en el principal exportador de arroz de la región, una tendencia que continúa hasta el día de hoy. Aunque esto puede parecer una serie de eventos rentables tanto para los líderes como para el pueblo de Tailandia, su prosperidad económica a menudo se vio separada del público por tecnócratas que manejaban la mayor parte de los intercambios a medida que continuaba industrializándose. Los beneficios internos aún no se habían materializado y esta tendencia continuó durante décadas. De hecho, la economía de Tailandia, tal como existe hoy en día, realmente comenzó a mediados de la década de 1980, cuando el acuerdo del Plaza depreció el dólar estadounidense frente a la moneda del Reino Unido, Francia, Alemania Occidental y especialmente Japón. Por supuesto, Tailandia no participó en este acuerdo en absoluto y ni siquiera utilizó ninguna de las monedas directamente afectadas. Pero este nuevo acuerdo, principalmente entre países del otro lado del mundo, cambió al reino de manera profunda. La primera fase se inició cuando Tailandia volvió a vincular su moneda, el baht, a 25 por dólar estadounidense en 1984. El objetivo del Acuerdo Plaza era devaluar el dólar. En teoría, reduciría el déficit comercial de Estados Unidos, haciendo que las exportaciones fueran más competitivas en un esfuerzo por estabilizar el comercio con Japón. De cualquier manera, esto también devaluó la moneda nativa de Tailandia porque estaba vinculada al dólar estadounidense. El acuerdo hizo que la moneda japonesa fuera más valiosa, lo que hizo que sus exportaciones fueran más caras y, por lo tanto, menos competitivas, lo que impulsó a los fabricantes japoneses a encontrar formas creativas de reducir costos. El mercado chino apenas estaba comenzando a abrirse, por lo que Japón comenzó a analizar la ventaja comercial estratégica que Tailandia tenía en la encrucijada del Mar de China Meridional y el Estrecho de Malaca, un canal privilegiado para el transporte marítimo entre los océanos Índico y Pacífico. Esto no podría haber llegado en un mejor momento, ya que Tailandia había estado haciendo un esfuerzo por desregular las industrias y abrir sus puertas a una mayor inversión extranjera, que jugó un papel fundamental para atraer a las empresas japonesas a dar el salto y planificar fábricas y operaciones en el país, intercambiando mano de obra para cambiarla de agricultores a trabajadores de fábrica. Esto también se acompañó bien y alentó a Tailandia a dar el salto de la autosuficiencia agraria a un modelo de exportación de los bienes que podía producir de manera más competitiva e importación de lo que necesitaba con el dinero que ganaba con la venta de esos bienes, lo que generó una serie de esos beneficios internos tan esperados. Este proceso de industrialización también ayudó a la agricultura, que pasó de una agricultura de subsistencia bastante básica a una agricultura relativamente mecanizada durante este tiempo, lo que permitió que más personas dejaran de lado sus herramientas agrícolas y consiguieran empleos y fábricas mejor remunerados. Esta es una historia que ha sucedido en docenas de países en todo el mundo durante las últimas 4 décadas.
Pero lo que hizo que la economía tailandesa fuera tan interesante fue su extraña resistencia a los desafíos económicos venideros. Esto se puede explicar observando los eventos que condujeron a la crisis financiera asiática. Durante un tiempo, los cambios económicos en Tailandia llevaron a un auge en el mercado, con el baht vinculado al dólar estadounidense a un tipo de cambio fijo. Este vínculo aseguró que las inversiones extranjeras fueran más atractivas, porque los inversores no tenían que preocuparse de que los rendimientos se vieran afectados por las fluctuaciones del tipo de cambio. Eso es, siempre y cuando la moneda tailandesa se mantuviera en línea con el dólar estadounidense. Por supuesto, también hubo otros rasgos que agregaron leña al fuego. Los inversores extranjeros podían cobrar tasas de interés relativamente altas en sus préstamos, lo que alentó a las instituciones a tomar préstamos en su moneda local para cambiarlos por baht tailandeses. Además, los prestatarios podían tomar y devolver préstamos como resultado de la aceptación por parte de Tailandia del artículo 8 del Fondo Monetario Internacional en 1990 para abrir el sistema financiero de Tailandia a la comunidad internacional. Esta estrategia de préstamos era una forma de obtener ganancias puras con tasas de interés más altas en la moneda tailandesa, lo que significaba que había mucho dinero fluyendo hacia Tailandia para financiar su expansión, lo cual era genial. Pero en un momento determinado, el país no necesitaba más inversiones y todo lo que estaba haciendo era aumentar los precios de los activos. La entrada masiva de dinero especulativo, préstamos riesgosos y capitalismo clientelista hicieron que la banca tailandesa estuviera poco regulada. Al otorgar préstamos a corporaciones sin una evaluación adecuada del riesgo y las conexiones de Tailandia con el dólar estadounidense. El sistema se transformó en un castillo de naipes inestable con 3 eventos principales que finalmente lo hicieron caer. El primero fue que Estados Unidos aumentó sus tasas de interés a mediados de la década de 1990 para defenderse de la inflación. Esta decisión hizo que este método de intercambio BART, de tomar préstamos en un país y otorgar préstamos en Tailandia, fuera menos rentable. El aumento de las tasas de interés finalmente provocó que el dólar se apreciara, lo que provocó que el BART también se apreciara, lo que llevó a una caída en las exportaciones internacionales. El segundo fue China, que finalmente logró abrir sus puertas lo suficiente como para competir en el escenario mundial, exportando lo suficiente para finalmente desafiar incluso a sus vecinos más distantes. El tercero fueron las industrias no rentables como el sector inmobiliario, que no podían obtener un retorno de su inversión a tasas de interés altas. La expansión fue impulsada en 2000 gran medida por inversiones en terrenos, propiedades residenciales, condominios y oficinas, lo que generó un mercado altamente especulativo en el sector, lo que lo hizo muy vulnerable. Cuando estalló la burbuja, los préstamos se dejaron de pagar en masa, aplastando a los bancos que jugaron el juego precario. Esto no auguraba nada bueno para Tailandia a los ojos de quienes ponían dinero en la máquina. Los mercados asiáticos, Tailandia en particular, ahora eran vistos como barcos que se hundían, y todos querían saltar rápido. Así que todos estaban recuperando su dinero, lo que hizo bajar el valor de la barra tailandesa en los mercados de divisas. Pero como el valor de la moneda estaba vinculado, el gobierno tuvo que volver a aumentar el precio vendiendo sus dólares estadounidenses. Siguiendo con la metáfora, el agujero ahora estaba perforado y Tailandia se vio obligada a deshacerse de todo en un intento de detener el hundimiento. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente mal. Tras una hemorragia de efectivo y de confianza internacional, Tailandia no tuvo más opción que aumentar las tasas de interés a corto plazo en un 25%. Ahora bien, en teoría, cuando las cosas marchan bien, esto parece una maniobra de poder. Básicamente, si uno ve tasas de interés del 10%, puede parecer una buena inversión. Pero si uno ve tasas de interés del 20%, empieza a parecer un intento desesperado de conseguir dinero por cualquier medio necesario. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando las reservas de divisas tailandesas se agotaron. La bolsa del país se desplomó. Junto con otras monedas asiáticas, el baht cayó bruscamente. Las entradas de capital se desaceleraron. Algunas incluso se revirtieron. A fines de 1997, el baht perdió casi la mitad de su valor, cayendo de alrededor de 26 por dólar a 53, en enero de 1998. Además de todo esto, el desempleo se triplicó del 1.5% al 4.5%, lo que puede no sonar mal desde la perspectiva de una economía avanzada, donde las tasas de desempleo normalmente rondan el 4%. Pero Tailandia tiene muy poca seguridad social y también tiene estándares de empleo mucho más bajos, lo que significa que su tasa normalmente es mucho más baja. En resumen, si llega a este nivel, se acabó el juego para muchos y la gente inevitablemente experimentará pobreza severa. Pero fuera del caos que estalló en los mercados asiáticos, hubo un resquicio de esperanza para Tailandia. Y esto tenía que ver con la forma en que gastaban el dinero. En épocas de bonanza, gran parte de las inversiones que recibía el país se destinaban a infraestructuras,
construcción de carreteras, puertos, redes eléctricas, aeropuertos, viviendas y cualquier otra cosa que se le ocurriera al país para mejorar la productividad. Esto significaba que, aunque las arcas estaban vacías, Tailandia tenía muchas de las herramientas a su disposición para una rápida recuperación. Y esto es lo que inició la recuperación a principios de los 2000. Otro aspecto del regreso de Tailandia al crecimiento tenía que ver con su moneda, a la que se le permitió flotar y perder valor, lo que hizo que las exportaciones volvieran a ser más competitivas. La decisión del país de unirse al Fondo Monetario Internacional, o FMI, en 1949 resultó ser también fiscalmente responsable. Después de pagar los préstamos, fueron rescatados 2 décadas antes de lo previsto inicialmente. Y lo hicieron centrándose en la economía real dentro de sus fronteras, al tiempo que añadían un alto nivel de prudencia y disciplina general a su economía, basada en la exportación. Este desarrollo en particular fue casi una bendición disfrazada, ya que aprendieron pronto que una fuerte dependencia de las instituciones financieras y la especulación los dejaría vulnerables si se enfrentaban a crisis similares. Al abrazar las exportaciones, terminaron siendo una de las pocas naciones importantes que evitaron la exposición total a raíz de la crisis financiera mundial de 2008. Por supuesto, nadie esquivó la bala por completo, pero le permitió a Tailandia recuperarse mucho más rápido que muchos de sus competidores. Además, como se mencionó anteriormente, utilizar el estrecho de las Molucas, la legendaria reputación de Tailandia por las exportaciones de arroz, fue una bendición, e incluso eso es un eufemismo. Verá, el arroz se considera un bien inelástico, lo que significa que cuando el precio de dicho bien cambia, la cantidad demandada no cambia de manera significativa porque es más o menos una forma esencial de sustento para miles de millones de personas. Y dada la ubicación de Tailandia, cerca de una gran cantidad de países que consumen arroz como alimento básico, se dice que es una necesidad. Siempre iba a haber una gran base de consumidores deseosos de comprarlo, lo que significa que, aunque no sea la exportación más rentable, siempre iba a tener demanda. Esa ubicación es buena para algo más que el comercio global competitivo. También está el entorno que lo acompaña, ya sean las playas de Koh Samui, el exuberante paisaje de Phuket o la fiesta en Bangkok. Tailandia se erige como un monumento cultural propicio para el turismo. Esto, junto con las mejoras mencionadas anteriormente en la infraestructura, lo ha convertido en un foco mundial. Pero hubo y todavía hay obstáculos considerables que superar para mantenerlo. Antes de la pandemia, era en realidad el 8º país más visitado del planeta, siendo Bangkok la ciudad más visitada del mundo. Es su turismo el que se ha ganado un lugar entre las mayores industrias de Tailandia, representando aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto. En 2019, Tailandia ganó $90.000 millones gracias al turismo nacional e internacional, pero la pandemia hizo que los ingresos cayeran a $24.000 millones en 2020. Sin embargo, sorprendentemente, incluso con esta pérdida de tráfico peatonal y la recuperación gradual, Tailandia sigue estando bien. Hay una gran cantidad de viajeros que visitan Tailandia y no pueden evitar quedarse durante largos periodos de tiempo. El país se ha convertido en un punto de acceso para los nómadas digitales que se sienten atraídos por el país por su bajo costo de vida, buena conexión a Internet y una cultura empresarial relativamente favorable. Su crecimiento ha sido más lento que en los años 1980 y 1990, pero eso es potencialmente una señal de que las cosas son más estables y sostenibles. Después de todo, un rápido aumento del PIB no suele ser indicativo de prosperidad duradera. Por supuesto, es fácil suponer que esto podría convertirse en una situación demasiado familiar, en la que los trabajadores extranjeros y otros compradores acuden en masa para hacer grandes adquisiciones, mientras que los locales sacrifican la asequibilidad para favorecer la participación extranjera. Pero Tailandia parece tener eso controlado. El país es muy acogedor y complaciente con los trabajadores extranjeros, e incluso con los extranjeros que quieren establecer sus propios negocios en el país o comprar una casa. Pero hay severas limitaciones en cuestiones como la propiedad de la vivienda. No se utiliza como residencia principal. Esto tiende a crear el incentivo suficiente para la participación extranjera sin renunciar a los sectores de riqueza soberana. Significativamente, los nómadas obtienen el placer de participar en un mercado en crecimiento, mientras que los tailandeses se alimentan de la tajada más grande del pastel. Es un método que teóricamente proporciona beneficios universales para todos. Y esto podría ser una gran victoria para Tailandia, porque estas personas aportan mucho dinero a la economía local y también difunden su conocimiento técnico en algo que se ha denominado fuga de cerebros inversa. Por eso, con tantos factores a su favor, Tailandia podría ser la economía a tener en cuenta en la región, ya que China está luchando actualmente con los mismos problemas que ya tuvo hace 3 décadas. Pero hay una cosa, Tailandia tiene un pequeño problema de golpes de Estado. Hay muchos,
El más reciente ocurrió en 2014 y ha habido 19 desde 1932. Esto acabaría con la mayoría de las economías, ya que los turistas tendrían demasiado miedo de viajar allí, las empresas tendrían demasiado miedo de operar sin una paranoia constante, y los inversores estarían preocupados por la posibilidad de que el próximo gobierno tome el poder para quitarles sus activos. Pero, y este es un gran pero en Tailandia, esto realmente no ha sucedido porque tiene una cultura golpista de élite. De hecho, el país está tan acostumbrado a los golpes de Estado en este momento, que simplemente se ha convertido en una expectativa. Y la mayoría de las industrias operan en el país con el entendimiento de que si un nuevo gobierno quiere tomar el poder, no puede complicar demasiado las cosas. Esto puede parecer increíblemente extraño desde una perspectiva externa, pero así es básicamente como funciona todo. El modelo intervencionista de Tailandia se ha visto reforzado por el estatus especial del rey y la familia real, que han sido protegidos por el ejército a cualquier precio. Defender la institución de la monarquía, que oficialmente se considera el pináculo de la vida sagrada y secular de Tailandia, es el requisito primordial de la seguridad nacional. Por eso, todos los golpes militares que han ocurrido en Tailandia durante este tiempo han dependido de la aprobación pública, que protege a la monarquía, en particular cuando se trata de desmantelar oligarquías y grandes fortunas. La recalibración del poder económico es casi inevitablemente un resultado posterior al golpe. Nos remontamos a 1932. Es muy probable que los golpes sigan ocurriendo, pero básicamente terminan siendo una escaramuza feudal aislada por la aprobación de una familia que han considerado generacionalmente sagrada e intocable, lo que deja en la práctica a los extranjeros y a la mayoría de los ciudadanos que hagan sus negocios como de costumbre para mantener el statu quo. Y por esta razón y muchas otras, Tailandia es una especie de paradoja económica, una que tiene muchas lecciones para el resto del mundo. Como mínimo, su gestión de la migración calificada hacia una población aún relativamente pobre es algo que avergüenza a otros países mucho más establecidos. En qué medida este método puede aplicarse a los respectivos países es un tema de debate. Pero para la economía tailandesa, al menos por ahora, todo parece ir por buen camino, al menos hasta que llegue el próximo golpe. Bien, ahora es el momento de poner a Tailandia en la clasificación de economía explicada. Empezando como siempre por el tamaño, el país tiene un PIB de poco más de $500 millones, lo que lo convierte en la cuarta economía más grande de Asia, solo por detrás de Indonesia, Japón y, por supuesto, China. Y esto lo convierte en una importante economía mundial solo por tamaño, y obtiene un 7 de 10. Ese PIB se distribuye entre una población de 71 millones de personas, lo que significa que, a pesar de sus sólidas cifras nominales, solo tiene un PIB per cápita de $6.910, o aproximadamente la mitad del promedio mundial. Esto está mejorando por todas las razones que exploramos en este video. Pero por ahora Tailandia todavía está en las primeras etapas del proceso de desarrollo y obtiene un 3 de 10. La estabilidad y la confianza no son muy buenas. Si bien es el hogar de los golpes políticos más considerados del mundo, aún tienen un impacto en las funciones económicas regulares. Si a esto le sumamos los problemas actuales de corrupción y la dependencia de unas pocas industrias seleccionadas, el país no puede obtener más de un 5 sobre 10. El crecimiento ha sido muy fuerte. Si bien no fue tan rápido como la primera ola de industrialización en la década de 1980, el país casi duplicó su producción económica en la última década. Eso es incluso después de la caída del turismo causada por la pandemia mundial, una industria que se está recuperando rápidamente y debería reflejarse en las cifras de producción del próximo año. Aún así, por ahora obtiene un 9 sobre 10. La industria es fuerte y sorprendentemente diversa. El país sigue siendo una gran potencia agrícola, pero también exporta una gama de productos relativamente avanzados. Sin embargo, no tiene muchas empresas o industrias globales locales, y su gran dependencia del turismo significa que solo puede obtener un 6 sobre 10 en total. Eso le da a Tailandia una puntuación promedio de 6 sobre 10, exactamente en línea con Bangladesh y Filipinas, dos de sus rivales regionales más cercanos. Ahora deberías poder hacer clic en cualquier video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Gracias por mirarlo, amigo. Nos vemos después para seguir explorando el planeta.